Génesis capítulo 41, versículo del 1 al 16. Lo voy a leer de la Nueva Biblia al Día. Dice así la palabra de Dios. 2 años más tarde el faraón tuvo un sueño. Estaba de pie junto al río Nilo, cuando de pronto del río salieron 7 vacas hermosas y gordas, que se pusieron a pastar entre los juncos. Detrás de ellas salieron otras 7 vacas feas y flacas, que se pararon a orillas del Nilo junto a las primeras. Y las vacas feas y flacas se comieron a las vacas hermosas y gordas. En ese momento el faraón se despertó, pero volvió a dormirse y tuvo otro sueño. 7 espigas de trigo grandes y hermosas crecían de un solo tallo. Tras ellas brotaron otras 7 espigas delgadas y quemadas por el viento solano. Y las 7 espigas delgadas se comieron a las espigas grandes y hermosas. En eso, el faraón se despertó y se dio cuenta de que solo era un sueño. Sin embargo, a la mañana siguiente se levantó muy preocupado. Mandó llamar a todos los magos y sabios de Egipto y les contó los 2 sueños, pero nadie se los pudo interpretar. Entonces el jefe de los coperos le dijo al faraón: ahora me doy cuenta del grave error que he cometido. Cuando el faraón se enojó con sus servidores, es decir, conmigo y con el jefe de los panaderos, nos mandó a la cárcel, bajo la custodia del capitán de la guardia. Una misma noche, los 2 tuvimos un sueño, cada sueño con su propio significado. Y allí con nosotros había un joven hebreo, esclavo del capitán de la guardia. Le contamos nuestros sueños y a cada uno nos interpretó el sueño. Y todo sucedió tal como él lo había interpretado. A mí me restituyeron a mi cargo y al jefe de los panaderos lo ahorcaron. El faraón mandó llamar a José y enseguida lo sacaron de la cárcel. Luego de afeitarse y cambiarse de ropa, José se presentó ante el faraón, quien le dijo: tuve un sueño que nadie ha podido interpretar, pero me he enterado de que cuando tú oyes un sueño, eres capaz de interpretarlo. ¿Cuál vas? Versículo 16. No soy yo quien puede hacerlo, respondió José, sino que es Dios quien le dará al faraón una respuesta favorable. Tomen su asiento, por favor. ¿Me podría extraer un pañuelo, por favor? Bueno, interpretando sueños. José era un soñador, pero no solo eso, solo un intérprete, sino también era un intérprete de sueños. Todo mundo, la mayoría de gente, hemos tenido sueños. Hay gente que es muy recurrente en los sueños, sueña mucho, y hay gente que sueña mucho un mismo sueño, o que sueña una cierta especie o clase de sueño. Y también hay gente que de plano no sueña, casi que no es soñadora. Y yo no soy alguien que soñara mucho. Últimamente he soñado, pero normalmente no era alguien que soñaba, porque ya cuando me voy a dormir es porque ya, no sé si ya es porque ya se puso pausa, no me duermo, sino nomás como pausa, ¿eh? Así cuando estoy viendo la música, pausa, y luego en la mañana pues se prende y otra vez continúa. Hasta que ya estoy bien cansado, ¿eh? Entonces, mi mente es muy activa, o sea, no es de que esté haciendo algo precisamente físicamente, pero estoy leyendo, estoy escuchando, estoy viendo, entonces estoy pensando y me batallo para calmarme, ¿no? Cuento borreguitos y de repente me espero y los empiezo a multiplicar. Soy difícil de dormirme, no sé, no quisiera, pero así es. Admiro a la gente que 1, 2, 3 y a dormir, wow, como que si no debieran nada, como que si se portaran muy bien, ¿no? No, pues qué bueno que puedan dormir. Ok. Bueno, todos hemos tenido sueños, aunque aún los que casi no sueñan han tenido alguna vez un sueño. Y aquí tenemos a José. ¿Se oye bien? ¿Se oye bien? Y aquí tenemos a José, quien por causa de sus sueños estaba metido en problemas.
porque tuvo un sueño y no fue prudente, y fue a contarle a sus hermanos y a sus papás. El papá, que es el patriarca, digámoslo así, principal de los judíos, de los hebreos, pues se llamaba Israel, y el pueblo se llama Israel actualmente, ¿eh? Lamentablemente en la escritura pues como que no vivió una vida muy ejemplar. Por eso cuando el hermano Branham dice que simbolizaba Jacob, Jacob simboliza gracia. Los 4 patriarcas tenían un significado, ¿no? Abraham representaba la fe, Isaac representaba el amor, y Jacob o Israel representaba la gracia, y José representaba la perfección. Son los 4 fundamentos de la obra maestra del Antiguo Testamento, sobre la que se iba a edificar el cuerpo de la palabra, que eran los profetas, ¿no? Y luego iba a venir la cabeza, que es Jesucristo mismo. Entonces Jacob era gracia, y sí, su vida es gracia, porque si no, él hacía muchas desgracias, ¿no? Pero la gracia de Dios le perdonaba. Era como nosotros, que no siempre hacemos las cosas muy bien, ¿no? Pero Dios nos mantiene y nos sostiene por su amor, no por nuestros méritos, sino por su gracia. Así que él no fue un muy buen papá. Usted va a ver la vida de su familia, y era una familia problemática. Como que no creía ni en el control natal, porque Abraham le dijo, vas a hacer tu descendencia, de hecho, es como la estrella de los cielos. Entonces ellos tenían hijos a diestra y siniestra. Tuvo muchos hijos. Con su primera esposa, con su segunda esposa, con otra concubina, y tuvo muchos hijos. Se imagina una familia con un montón de hijos, y un hombre con varias mujeres, parejas, y se imagina la bola de cuñados y de suegras que andaban con el bolón. No era tan fácil. Y como él amaba mucho a Rebeca, pues los hijos de Rebeca eran especial para él. Pero eso no es muy bueno en una familia, que usted sea inclinado por alguien y demerite a otro, ¿eh? Todos nuestros hijos son parte de nosotros, son nuestros genes. Y si tienen cosas buenas o si tienen cosas malas, pues las heredaron de nosotros, ¿no? O las aprendieron o no las aprendieron de nosotros. Entonces nosotros somos responsables de su formación cuando son niños, ¿no? Lamentablemente muchos padres pues no hemos tenido cuidado en ciertas cosas, en ciertos detalles. Cuidamos unas y descuidamos a veces otros. Pues es difícil ser un padre, porque los niños no vienen con manual de instrucciones como cuando compra un aparato, ¿eh? Luego cuando cría uno, viene el otro y es distinto. El manual del otro no le sirve para el otro, son diferentes. Sus caracteres, su condición, sus temperamentos, sus gustos, sus inclinaciones son distintas. Y nosotros dependemos de la gracia de Dios y del consejo de su palabra para poder salir adelante. Y vamos aprendiendo, haciendo y cometiendo errores y corrigiendo, y así vamos aprendiendo. Dios tenga misericordia de nosotros, nos perdone lo que hicimos mal y bendiga a nuestros hijos y les ayude para que caminen bien sus pasos. Pero Jacob pues no hizo las cosas muy bien, pero de todos modos Dios, la gracia de Dios era con él. Y de todas maneras Dios bendijo a sus hijos, pero no evitó que se metieran en problemas. Una de las cosas más odiosas e indeseables en una familia es que los hijos se peleen. Y eso estaba a la orden del día en la familia de Jacob, ¿no? Todos los que tienen hijos y tenemos hijos sabemos que ellos tienen diferencias, que no están de acuerdo en todas las cosas y que se hacen travesuras unos a los otros. Pero estos llegaron al extremo. Tomaron a José y lo echaron a un pozo y le dijeron a su padre que se había muerto y lo vendieron como esclavo. Y eso fue terrible. Eso no fue una bromita ni fue un enojo, ¿eh? Eso era un caos. Entonces era el resultado de una familia disfuncional que no funcionaba. Lo menciono porque la mayoría de familias actualmente son disfuncionales, ¿no? No cumplen la función por la cual Dios los puso, ¿eh? Pero quiero decirles que aún con todo eso Dios tuvo misericordia de esa familia y de Jacob, como Dios tiene misericordia de nuestras familias, ¿no? Así que
José tuvo un sueño y lo contó, y él, siendo de los más pequeños, fue muy ingenuo y pensó que sus hermanos pues les iba a simpatizar su sueño, pero les cayó, de por sí ya les caía gordo porque era el mimado. Mencionaba que no es bueno tener mimados en la familia. Las responsabilidades se deben de repartir entre todos cuando hay que hacer algo. Algo que me cae en la punta del zapato es que las familias hispanas consideren que el hijo es mayor que las hijas, o que es mejor, o que merece más beneficios que la hija, y eso es una falsedad. Quiero que lo oigan la gente de mis labios, que oigan los creyentes de este mensaje. Una mujer no es menos que un hombre, una mujer no es menos inteligente que un hombre, y una hija no vale menos que un hijo. Y grábenlo en su cabeza, porque si usted quiere decirme lo distinto a esto, va a tener problemas conmigo. Tiene que leer mucho, estudiar mucho y saber mucho para probarme la bobería que usted respalda si cree que su hijo es mejor que su hija. Y usted entonces en el Antiguo Testamento y en la Biblia, bueno, era un sistema patriarcal. Está sacando las cosas de su contexto histórico. Así como en Israel era un sistema patriarcal, había otros pueblos que era un sistema matriarcal. Tampoco creo que la mujer sea mejor o una hija sea mejor que un hijo, tampoco. Son nuestros hijos y son iguales, con características diferentes, unos femeninos y unos masculinos. Lo único que la Biblia enseña, según el apóstol Pablo, es que la mujer no puede predicar o no podía ser parte del sacerdocio, pero de ahí en fuera todo lo demás era igual que el hombre. Hubo aún juezas a la altura de Gedeón y de Sansón en el pueblo de Israel, lideresas tremendas, mujeres especiales, gente a la cual le fue anunciada la resurrección de Jesucristo. En primer lugar, no fueron hombres, fueron mujeres. La gente que estuvo hasta el final con el Señor Jesús no fueron los hombres, los valientes, dicharacheros, bravucones, fueron las mujeres. Y cuando nosotros leemos en la Biblia y ahí entendemos de Pedro y de Juan y de Andrés, también la Biblia nos habla que había un grupo de mujeres que servía a Jesús y les acompañaba, y les servía no nada más con lo que hacían, sino aún con sus bienes. Una mujer no es menos que un hombre. Cuando vayan a repartir sus herencias, los que tienen herencias, no vale menos su hija que su hijo. ¿Entienden eso? Son iguales y merecen el mismo trato y merecen todo el respeto. Y aún a veces hacen más que los propios hijos. La mayoría de hijas ayudan más en los hogares que los propios hijos. Trabajan y ayudan en sus casas y ayudan aparte en el quehacer de su casa. Entonces yo no tolero que traten y minimicen y humillen y desprecien a las hijas por ser mujeres. Yo no estoy de acuerdo, y yo creo que ni Dios está de acuerdo. Cuando Dios hizo al hombre y la mujer, los hizo iguales, coiguales. Y creó Dios al hombre a su imagen y a su semejanza, varón y hembra los crió. Génesis 1:26. Ahora, yo sé que en Génesis capítulo 2 dice la Biblia que no, nada más estaba el hombre físicamente ahí y la mujer físicamente no estaba, pero ella ya había sido creada y era coigual con el hombre. Después formó Dios el cuerpo de la mujer, pero no fue creada la mujer ahí, ella ya existía, estaba dentro de Adán, para mostraros que era uno, eran una sola, son uno solo, son coiguales. Entonces, un hombre y una mujer son iguales. Usted lea en 1 Corintios, en las epístolas de Pablo, cuando dice que Jesucristo vino a derribar el muro de la separación y que ya no hay un muro que separe a judíos y gentiles, siervos y libres, ricos y esclavos, hombre y mujer. Así dice la Biblia. Ni hombre ni mujer. ¿Ok? Había una secta que se llamaban los esenios cuando Jesús vivía, o un grupo religioso, una denominación. Era muy importante y hasta la fecha es muy importante, porque ellos vivieron, se salían de las ciudades y vivían en el desierto, y encontraron una comunidad de ellos en un lugar que se llama Qumran, en el Mar Muerto, cerca del Mar Muerto. Y encontraron unas vasijas en los 30s, 40s, donde había rollos de la escritura bien conservados, rollos que tenían miles de años. Y entonces fue que salió a la luz acerca de los esenios. Y los esenios eran gente que vivían una vida
muy recta. Ellos creían que había que apartarse del mundo. Miren, había los sacerdotes, todos en Israel eran religiosos, ¿no? Todos desean servir a Jehová. Estaban los sacerdotes, que eran los saduceos. Y esos saduceos, o descendientes de Sadoc, esos saduceos eran los que controlaban el templo y el tesoro y las ofrendas y el dinero. Y ellos creían que el centro de la adoración a Dios era el templo y que ellos eran los ministros y que nadie más tenía que decir. Pero ellos se unieron o hicieron mancuerna con el gobierno romano, y entonces se dieron muchos principios y se hicieron medios agriegados, voy a decirlo así, se mundanalizaron, se mezclaban con la sociedad, ¿no? Intelectual del tiempo de ellos, y el pueblo los despreciaba porque los creía traidores, pero no los podían desechar porque en la Biblia habían aprendido que solamente los descendientes de Leví podían ser sacerdotes, nadie más podía ser sacerdote, era cuestión de sangre, no era cuestión de conocimiento. Y el centro de la adoración de Israel era el templo de Jerusalén. Dios ordenó que hicieran el templo, primero una tienda y luego un templo. Lo hizo el rey Salomón y lo destruyeron, y luego fue hecho otra vez y con Zorobabel, y lo volvieron a destruir, y luego Herodes volvió a reconstruirlo, y los romanos en el año 70 lo volvieron a destruir. Actualmente solo está en pie un muro que usted lo puede ver en fotografías o en internet, que le llaman el muro de los lamentos. Es lo único que quedó del templo. Y en el lugar donde estaba el templo, los musulmanes, cuando ellos tomaron control de Jerusalén por muchos siglos, construyeron la mezquita de Omar, o la cúpula de la roca, lo cual la Biblia le llama la abominación desoladora. Y los judíos no pueden construir un templo en ningún lado, tiene que ser allí. Pero es lugar sagrado para ellos, y también es lugar sagrado para los musulmanes, porque dicen que de ahí Mahoma se fue al cielo para traer el Corán. Por eso las guerras son tan trágicas en esa parte del mundo, porque ni uno de los dos va a ceder tan fácilmente. Es sagrado para las dos religiones. Aunque la Biblia dice que el templo de Salomón va a ser reconstruido ahí, ¿eh? Eso dice la Escritura. Bueno, esos eran los saduceos. Va por rápido, rápido. No voy muy lento. No puedo hacerlo más lento. Después había otro, cuando fue destruido el templo de Jerusalén y fueron llevados a Babilonia, cautivos, que se fue Daniel entre ellos. El pueblo de Israel quedó como desamparado, confuso. Ellos nunca pensaron que Jerusalén podía ser destruida, que el templo de Dios, el poderoso, el creador de todas las cosas, iba a ser destruido, quemado y pisoteado por los gentiles. En su mente fue un shock. O sea, entonces su Dios no era Dios, o qué había pasado. Pero Dios les había advertido que por sus pecados iba a suceder eso. Pero ellos no llegaban a entender que el centro de su adoración no debería de ser el templo. El centro de la adoración es Dios. Dios quiere decir el que recibe la adoración. Todo lo que pongamos delante de Dios es un ídolo y es pecado. La gente puede hacer de su propia iglesia un ídolo cuando lo pone primero que Dios, o su templo primero que Dios, o su esposo, su esposa, o sus hijos, o su trabajo. Cualquier cosa que usted pone primero de que Dios es un ídolo, y a Dios no le agrada. Así que el templo solamente era el medio para adorar a Dios, pero no era el centro de la adoración, como los judíos lo habían tomado, los hebreos lo habían tomado como el centro de su adoración. Entonces Dios permite que sea destruido el templo y se van cautivos a Babilonia y a otras ciudades. Y ellos no sabían qué hacer. Se sentaban a las orillas del río Éufrates. Habla un salmo que dice: ¿por qué no nos cantan los cantos de Sión que cantan allá? A ver. Y ellos decían: ¿cómo vamos a cantar en tierras lejanas los hermosos cantos de Sión, ¿no? Junto a los ríos de Babilonia? No podía, su corazón estaba muy triste. Bueno, en esa etapa histórica, los escribas comenzaron a enseñar a la gente. Los escribas eran los que copiaban las escrituras para conservarla, que el centro de la adoración a Dios no era el templo,
Ahí era nada más donde se hacían los sacrificios, que el centro era la ley, su palabra. Entonces le empezaron a enseñar a la gente la palabra y que amaran la palabra. Y la palabra les dio una identidad y una unidad. Y entonces la gente se reunió alrededor de estos rabinos o de estos hombres sabios que empezaron a aplicar la ley de Dios en sus vidas. No nada más que el sacerdote la viviera, porque a veces la gente piensa que nada más el ministro debe vivir vidas santas, que nada más el pastor o el ministro debe de orar, que él debe de leer la Biblia y nos diga lo que Dios quiere. No, la vida santa y leer la Escritura y crecer en Dios es para todos. Pero así pensaba la gente. Con que lleve mi vaquita o mi ofrenda y les dé los diezmos, pueden hacer lo que quieran, y ese es un error si la gente sigue pensando así. Sí deberían llevar su diezmo, su ofrenda, sus vaquitas, eso es lo que tenían que hacer, pero tenían que vivir una vida recta. Usted no puede comprar el favor de Dios, no le alcanza. Ni todos los tesoros del mundo le alcanzarían comprar el favor de Dios. Por eso Él murió por nosotros, dio su vida y nos dio entrada hacia Él gratis, porque no nos iba a alcanzar a comprarla. Así que, ¿me entienden, hermanos? Así que en Babilonia surgen grupitos y se reúnen en un lugar que le llamaron las sinagogas, o que quiere decir asambleas, o lugar de las, y ahí se juntaban a leer ya la Escritura, y se convirtió el centro de reunión de ellos. Y el grupo que promovió eso, los sabios que promovieron la lectura de la ley, les llamaban fariseos, que quiere decir apartados o santos, eso quiere decir. Y fueron hombres muy rectos, hombres especiales que guardaron la palabra de Dios, la preservaron, la copiaban. Y eran los fariseos y los escribas. Cuando Jesús aparece en la escena, entonces ya habían regresado a su tierra, y había templo, y había sacerdotes, pero también había fariseos. Y los fariseos eran aceptados por el pueblo, vivían una vida recta, mejor que los sacerdotes y que los saduceos. Entonces llegaron a ser tan importante que tuvieron que formar un grupo de gobierno que le llamaron el Sanedrín, donde estaban mezclados saduceos y fariseos. Entonces fariseo no tenían que ser de la tribu de Leví, cualquiera podía hacerlo, era más plural, y eran hombres muy tremendos. Dijo Jesús que cuando ellos recibían o cosechaban los cominos, ¿usted sabe el tamaño del comino? Bueno, contaban 10 y uno era del diezmo, ¿no? Eran estrictos, guardaban las leyes y hacían tantas cosas, pero llegó el momento en que hicieron un culto de la ley y se olvidaron de Dios y competían a ver quién era más santo, y eran crueles y eran exageradamente justos, voy a decirlo entre comillas, que perdieron la noción del espíritu de las leyes, el por qué eran hechas, por qué habían sido dichas, y no tenían misericordia ni tenían amor. Por eso Dios dijo, porque obediencia y misericordia quiero más que sacrificios. Entonces, cuando ellos eran santos y no se juntaban con los pecadores, ¿se acuerda de la oración de aquel que decía, Señor, te doy gracias que no soy como este cobrador de impuestos, impuro, impío, pecador? Así era. Jesús lo criticaban porque se juntaba con borrachos y con prostitutas, y porque sus discípulos no se lavaban las manos, y porque iba a fiestas, y lo trataban mal, porque ellos eran purísimos. Pero había ese otro grupo que hablé, con el que empecé, que se llamaban esenios. Ellos eran más puros que estos. Ellos decían, nuestros fariseos son hipócritas, dicen que no se mezclan con el mundo, pero ahí viven, ahí andan con todos, ahí en la calle se topan con prostitutas, con ladrones, son mentirosos, no es cierto. Si de veras quieren vivir apartados, entonces tenían que irse con ellos a vivir al desierto, allá donde no había pecadores, no había mujeres mal vestidas, no había minifaldas, ni había alcohol, ni barajas, ni había sociedad, ni había nada, allá vivían aislados. Bueno, eran tan puros que no admitían mujeres ni animales hembras. Esos sí eran santos según el concepto de cierta gente. Y no salían, eran estrictos y la ley la cumplían a rajatabla. Pero al final de cuentas no es lo que Dios pedía. Dios nos envió como la sal del mundo. Jesús nos envió como la levadura para mezclarse en la sociedad. ¿Se imaginan si Jesús se hubiera ido a los 40 días al desierto y se hubiera prolongado por 3 años y medio? Pues no habría habido evangelio.
no hubiéramos sabido lo que sabemos. No, él tuvo que separarse para tener contacto con Dios y luego reinsertarse en la sociedad y vivir entre la gente y comer entre ellos y trabajar entre ellos. Y eso es lo que Dios demanda de nosotros. Eso es algo que yo veo que ha sucedido entre los clientes del mensaje. Siempre dicen, apártese. Sí, apártese del pecado, ¿eh? Y luego encuentran malformaciones mentales en nuestros jóvenes que no quieren trabajar, no quieren ir a la escuela, ¿no? Porque es la sociedad muy pecaminosa y las chicas van mal vestidas y está lleno de pecado y ellos quieren consagrarse a Dios y en la escuela no pueden y en el trabajo no pueden. Esa es mentira. Usted tiene que ir a la escuela y ser un cristiano ahí, y tiene que ir al trabajo y ser un cristiano ahí, y tiene que insertarse en la sociedad como lo hizo Daniel, lo hicieron todos los siervos de Dios, y ser un siervo de Dios allí. Si los demás mienten, usted no miente. Si los demás roban, usted no robe. Si los demás son crueles, usted no sea cruel, sea misericordioso. Si los demás son sangrones, usted sea amistoso, ¿eh? Eso es lo que Jesús nos mandó a hacer. La luz del mundo, ¿eh? No a esconderse. No se prende una luz y luego se mete allá abajo a escondidas donde no se vea. Se pone en un lugar alto donde todos vean y así alumbren a los demás, ¿eh? Ese es el objetivo, ¿eh? Nosotros nos hemos aislado y no nos juntamos ni con las demás iglesias protestantes, nada, porque son hijos de esto, del otro, y son de la ramera, y son aquello, y luego decimos, no aceptan el mensaje, nos rechazan, porque tomamos una actitud nosotros pedante y grosera. No les mostramos que el evangelio en su pureza vale la pena y es digno de vivirse, ¿eh? No, pero es que la gente no sigue a Dios, sigue lo que dice su pastor o su ministro, o lo que dice un librito, no siguen a Dios. Deben de entender quién es Dios, qué es lo que pretende Dios. Deben de buscar al Espíritu Santo y los dirija correctamente. Pero ¿dónde está el Espíritu Santo? Está en fulano, ahí está, obedécele. No, así no dijo Dios. Dios dijo que el Espíritu Santo iba a estar en todos los creyentes. Ahora, sí hay ministerios y hay oficios, y debe uno darles el respeto que merecen en su llamado, en su oficio, en su ministerio. Yo no estoy en contra de eso. Estoy en contra en los extremos, ¿eh? Ok, pero los esenios estaban condenados a desaparecer. ¿Sabe por qué? Muy fácil. Habían por decreto desechado a la mitad de la humanidad. No podían preservarse. Ni siquiera había cómo conservar y preservar la fe. Si usted lee la historia de la iglesia, muchas cosas que aún tenemos, la fe que nosotros creemos y que guardamos de esta preciosa palabra, se debe a madres piadosas que le enseñaron a sus hijos a amar y a guardar la palabra, como Susana Wesley, como las mujeres de los albigenses en la historia, damas de Dios que guardaron la palabra cuando los hombres eran muertos o eran desaparecidos, y guardaban la fe, enseñándoles a sus hijos. Por eso el hermano Branham dijo de las mujeres que eran el quinto evangelio, de las madres, ya son el quinto evangelio, dijo. Pero los esenios no aceptaban mujeres. ¿Quién iba a seguir su fe si no tenían hijos? Si no aceptaban a la mitad de las mujeres del mundo, que son las mujeres, ¿verdad? La mitad son hombres, la mitad son mujeres, ¿eh? Pues estaban condenados a desaparecer. Por eso cuando aparece Jesús y Él integra a las mujeres, ¿eh? Y las toma en cuenta como parte del reino de Dios, como parte del plan de Dios, como merecedoras de la misericordia y de la gracia de Dios, pues revolucionó el mundo, sacó a los mismos hebreos de sus casillas, ¿eh? Y a la sociedad de sus casillas. Por eso yo no creo, perdónenme que me detuve en esto, ¿eh? Que una hija es menos que un hijo, ¿eh? Bueno, aquí estaba disfuncional la familia. Voy a volver a mi tema de José, pero es muy importante lo que mencioné porque me va a servir para otras cosas después, ¿eh? ¿Me entendieron esto? ¿Me entendieron? No fue muy enredoso. Bueno, todos hemos tenido sueños. José tuvo sueños. Pero en este caos de la vida de José, de venir de una familia disfuncional, nosotros podemos contar cuando menos una promesa quebrantada. Ya el copero le dijo que le iba a hablar al faraón y duró 2 años, por eso el texto empieza 2 años después. El faraón tuvo, o sea, 2 años, aquel quebró su promesa. 2 traiciones de sus hermanos y de la esposa de Potifar.
2 secuestros, más de un intento de seducción, 10 hermanos celosos y un caso lamentable de paternidad, abuso, encarcelamiento injusto, 24 meses comiendo alimentos de prisión. Todo lo mezclamos, fueron 13 años de sufrimiento y de pesares, pero que forjaron el carácter de José. Y aquí tenemos a José, después de todo eso que les mencioné, llevado ante el palacio de Faraón, ante la presencia del hombre más poderoso del mundo en su tiempo. Ahí estaba, arrogante el Faraón, ¿verdad? ¿Se imaginan cómo se visten los faraones? ¿Cómo se vestían? Con su como gorrito doble, porque eran de los 2 imperios, Alto Egipto y Bajo Egipto, con una barba postiza de lapislázuli y oro, su caduceo, su cetro con oro. Ellos se pintaban los ojos oscuros como de azul. O sea, el faraón no era el rey de Egipto nada más, era un dios, era el dios de los egipcios, era la encarnación de su dios. O sea, la máxima expresión de autoridad divina y terrestre era el faraón para los egipcios. Y ahí, antes de él, estaba el más bajo, el más vil, un extranjero que hablaba la lengua con acento, sin familia, convicto, un ex esclavo o un esclavo. O sea, lo más bajo que puede haber ante lo más alto. Pero Dios había escogido a José. Y él tenía sueños y sabía interpretar sueños. Y el faraón había tenido el sueño, ya leímos la escritura, y quería la interpretación. Y por eso fue José llevado ante él, por los dones que Dios le había dado a José. Dios consideró que ya tenía el carácter templado y que era el tiempo de dar el paso siguiente. Así que lo llevó para que le interpretara el sueño a Faraón. Pero fíjese qué humilde fue José cuando lo mandó a llamar. El versículo 14 dice: el faraón mandó llamar a José y enseguida lo sacaron de la cárcel, de Génesis 41. Luego de afeitarse y cambiarse de ropa, José se presentó ante el faraón. O sea, cuando va a presentar usted con una persona importante, pues se baña, se afeita, se arregla. Yo me acordaba que iba la gente y luego a los cultos encontraba a cada gente. Ay, Señor, ni se bañaban, ¿no? Oliendo, entraba a la iglesia y era un carnaval de olores. No, cuando vamos a Dios vamos lo mejor que podemos, ¿no? Según nuestros recursos, ¿no? Y le dijo: tuve un sueño, le dijo Faraón, que nadie ha podido interpretar, pero me he enterado de que cuando tú oyes un sueño eres capaz de interpretarlo. Pero mire qué contestó José: no soy yo quien puede hacerlo, sino que es Dios quien dará a Faraón una respuesta favorable. Qué humilde hombre, ¿eh? Por eso es que Dios lo amaba tanto, ¿eh? Él no dijo: sí, yo soy el muchacho chicho de la película, yo me la sé todas, a ver, venga, cuéntemelo, ¿eh? Yo sí me la sé. No la sé, yo no puedo, dijo. Pero Dios al que yo sirvo, Él sí puede, ¿eh? Usted conoce gente así de altanera y orgullosa, a ver la que venga, ¿eh? Y le contestan la que se dice, no se le inventan, ¿no? Había un hermano que quería competir conmigo, sí, porque que no sabe esta, hermano, que no sabe esta, y que yo sé esta. Y para muchas que me decía sí me la sabía, pero yo lo sacaba de balance cuando me decía: no, hermano, esa no me la sé. O sea, no esperaba que yo le dijera que esa no me la sé, pero pues si no me la sé. O sea, que quería que le inventara. Pero luego me salía con preguntas media raras de cuántos caballos tenía Salomón, ¿verdad? Y de qué color eran y cosas así medias. No, pues no sé, hermano. Pero en cosas importantes yo sabía la respuesta. Y un día le dije: mira, hermano, yo tengo un oficio que Dios me dio y estoy cumpliendo un ministerio. Si lo que busca es ganarme, pues en realidad usted está compitiendo con un don de Dios, ¿verdad? Dios me va a dar la respuesta que se ocupe, ¿verdad? Porque Él así prometió. Estoy parado en el puesto del deber. Pero de que me sé las respuestas todas, no me las sé. Hay cosas que no sé. Y todavía actualmente ignoro más cosas de las que sé. Sé cosas, pero hay muchas más que ignoro que las que sé. Espero que Dios me permita vivir el tiempo suficiente y tener
la paciencia y la habilidad suficiente para aprender más cosas cada día. Pero también sé que me voy a morir y no voy a alcanzar a saber todo lo que quisiera. Le decía a mi hermano, tengo en mi computadora como 6,000 libros en EPUB, pues no los voy a alcanzar a leer yo creo en toda mi vida. Pero los que alcance, lo que alcance a ser bueno. Así que él era humilde y le daba el lugar a Dios. No era como nosotros, no, yo sí soy bien buen hombre, yo sí soy tremendo, yo sí soy buen maestro, yo sí soy buen predicador, y esta y la que viene, y échemela con tortilla o sin tortilla. No, él era humilde, ¿eh? Yo no sé, Faraón, pero Dios, al Dios que yo sirvo, Él sí sabe. Él puede dar la respuesta. ¿Ok? Ahora, cuando nosotros tenemos sueños, ahora voy a entrar a nuestros sueños, ¿verdad? Nosotros tenemos sueños y contamos el sueño. En realidad nunca contamos casi el sueño, ¿eh? Hablamos de la memoria del sueño, ¿eh? Lo que nos acordamos del sueño. Difícilmente nos acordamos de nuestros sueños. Algunas cosas nos impactan en el sueño y nos quedan grabados, pero bueno, a mí me pasa así, tengo que levantarme y contarle a mi esposa o a alguien el sueño o algo, porque ya en un rato más ya no me voy a acordar. Y entre más tiempo pase se van borrando ciertos detalles. Entonces realmente no contamos el sueño, contamos la memoria del sueño, lo que nos recordamos del sueño. Y los sueños son provocados por diferentes razones. Dios habla por sueños, sí, pero no es la manera principal que Él habla. La manera principal que Él habla es a través de su palabra, a través de la Escritura. Los sueños son una manera secundaria de hablar Dios a los hombres. Él le habló a José por sueños, le habló a Jacob por sueños, le habló a muchos hombres en la Biblia por sueños. A José, el esposo de María, por un sueño le habló y le dijo que iba a nacer Jesús. Y Él habla por sueños. Y yo creo que Dios habla por sueños. Pero no es la principal manera que Él habla. Él habla por su palabra. Y eso es lo que quiero hacer énfasis esta mañana. Que la principal manera de Dios hablar es por su palabra. No es a través de sueños. Porque hay gente que quiere gobernar su vida a través de sueños. Es que tuve este sueño, hermano, es que soñé esto, y quiere comportarse según el sueño que tuvo. Mire, no tiene número, pero abajo de donde dice pesadilla, hay una escritura que es Eclesiastés 5:7. Usted anótela. Dice la versión 60. Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y muchas palabras, mas tú teme a Dios. ¿Ok? Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades. Cuando la gente se deja gobernar o gobierna su vida por sueños, pues es verdad, son vanidad. Vanidades que es vano, ¿eh? ¿Usted entiende qué es vano, hermano? Mire, cuando me gustan las nueces, ¿eh? Y cuando agarran una nuez y la corta y la abre y no tiene nuez, uno le dice que salió vano, ¿eh? Está vacío, no sirve, ¿eh? No sirve para nada. Así, la gente que se deja gobernar y guiar por sueños, o sea, no es firme. Porque la principal manera de guiarse es por la palabra. Ahora, si Dios le da bien un sueño espiritual, bueno, si se cumple es de Dios. Pero ahorita voy a hablar un poquito más. El mismo versículo, pero de la versión de la Nueva Biblia al Día, dice: más bien entre tantos absurdos, pesadillas y palabrerías, muestra temor a Dios. O sea, más bien, no te entretengas en sueños, es más bien, entre tantas pesadillas, absurdos y palabrerías, muestra temor a Dios. O sea, teme a Dios, es más importante. Temer a Dios es respetar a Dios, es guardar su palabra. ¿Ok? Porque aunque Dios da sueños, el hermano Branham habló muchas veces de muchos sueños, de gente que venía con sueños, ¿no? Y cuando Dios da sueños, a veces en el sueño es muy explícito y se tiene que cumplir cuando es de Dios. Pero mire, nosotros soñamos cuando comemos mucho, cenamos mucho y nos acostamos. Entonces tenemos una congestión y la sangre se agolpa en nuestra mente y tenemos sueños. Esos no son sueños espirituales. Esos son sueños porque recargamos el estómago.
porque estamos haciendo la digestión y así nos acostamos. Esos no son sueños espirituales. Todo el mundo tiene ese tipo de sueños. Luego hay sueños que tenemos por deseos reprimidos. Usted habla algún día con un psicólogo y toda su materia se basa en la interpretación casi de sueños, ¿no? Y ellos tienen clasificaciones y todo, pero esta no es una clase de psicología. Pero la gente tiene deseos reprimidos y sueña lo que está reprimido. Si el niñito tiene ganas de un dulce y no se lo dieron en la noche y él se duerme con las ganas de comerse el dulce o de tener un juguete, quizá en la noche sueña que vive en un país lleno de dulces y que agarra los dulces de los árboles y que hay ríos de refresco, de soda, o un país lleno de muñequitos, o que los muñequitos le hablan, ¿no? Porque es el deseo que él tenía y su subconsciente refleja lo que él desea. Eso estoy hablando de niños, pero en adultos también, aunque los deseos de los adultos no siempre son tan sanos como los de los niños, ¿no? Pero son deseos que a veces la gente tiene. A veces son recuerdos de vivencias, cosas que ya vivimos y las que no tenemos control, y se mezclan recuerdos con fantasías en nuestros sueños. Entonces recordamos y vemos gente y cosas así raras, ¿verdad? Sí, raras, sí. Vemos cosas raras. Por ejemplo, a una persona, propóngale que tiene como una garra en vez de mano, o que vuela, o que volamos, o X cosas. Pero hay sueños que sí son de Dios, que son los menos comunes. Entonces, como suceden sueños de muchas maneras, no podemos guiarnos por sueños. Cuando alguien tiene un sueño o sueña, miren, nosotros tenemos un consciente y un subconsciente. Nosotros actuamos según este consciente, y cuando viene un sueño o nos dormimos, entonces el consciente se adormece y el subconsciente emerge. Cuando el hermano Branham nos habla de lo que es un profeta, es que él no tiene el consciente y el subconsciente así, sino los tiene juntos, y puede tener sueños despierto, lo que ya se llamaría visiones. Pero esas son gente privilegiada, profetas que tienen ese don. No cualquier persona tiene eso. Nosotros tenemos que dormirnos para poder tener un sueño, ¿eh? Ahora, mucha gente induce sueños o visiones con drogas, ¿no? Con pastillas o hongos alucinógenos, peyotes, ácidos, pero eso no es sano, ni es correcto, ni es de Dios. Muchos de oración pagana lo hacían drogándose para tener ilusiones y visiones y sueños. Ok, pero nosotros no hacemos eso. Ahora, cuando Dios manda un sueño, y si se cumple, pues entonces, así es como sabemos que es de Dios. Pero normalmente nadie puede interpretar un sueño. El único que puede interpretar un sueño es un profeta. Cuando usted ve a José, ¿cómo es que él interpreta el sueño? Usted ve a Daniel cuando interpreta el sueño de Nabucodonosor. Le dijo Nabucodonosor a los sabios: soñé y estuve inquieto y quiero que me digan qué significa. Le dijeron los sabios: dinos de qué se trató el sueño. Y dijo: no, si yo les digo de qué se trató, pues le van a inventar. Así como usted veía a la gente: a ver qué soñó, hermana. Ah, pues esto significa esto, y esto significa, le inventan, depende, ¿verdad? Si la traen con alguien, se la echan, le echan la aburridora. Ay, la bestia que vio usted ahí es fulano, ¿verdad? Porque no le cae bien a él, ¿verdad? Fulano, es mengano, ¿verdad? Si le cae bien la palomita bonita, es mengano, porque si le cae bien. O sea, le ponen la interpretación como les pega la gana. Así es, ¿no? Alguien me preguntó un poquito y me dijo: bueno, ¿me puede interpretar? ¿Pero usted qué piensa? Bueno, lo que yo digo puede ser muy parcial, ¿verdad? Sí, todos tenemos nuestra manera de interpretar las cosas, pero no quiere decir que es la correcta, ¿verdad? Pero cuando Dios envió eso, dijo Daniel dijo, o más bien dijo el Nabucodonosor, dijo: yo voy a hacer que me digan el sueño y luego me digan la interpretación para que no lo inventen. Y Daniel así hizo. Dios le reveló el sueño y luego le dio la interpretación. Dijo: Señor, oh rey, tú soñaste esto y esto. Por eso cuando nosotros tenemos sueños, yo estoy diciendo, nosotros contamos la memoria del sueño, ¿no? Lo que nos acordamos, pero hay cosas que se van. Pero cuando Dios quiere dar la interpretación y hay un profeta, el profeta le va a decir lo que soñó, lo que se le olvidó contar y lo que significa el sueño. Eso es cuando Dios interpreta. Pero como yo no soy profeta, yo no le puedo interpretar sus sueños. Ni conozco a alguien actualmente que le pueda interpretar sueños.
Hay gente que le puede adivinar el sueño, le puede tratar de atinar qué quise decir, ¿verdad? Pero no hay, solo un profeta puede interpretar sueños. Cuando el hermano Branham estuvo aquí, él lo cuenta en muchas partes. Si ustedes quieren, los tengo anotados, pero no me alcanzo a ponerlos, ¿no? Él tenía escrito lo que la gente había soñado. Antes que la gente entrara, él ya lo tenía escrito. Se lo daba a la gente. Él decía, usted soñó esto, y significa esto, y esto. Pero él dice, pero yo solamente puedo interpretar el sueño que Dios me dice. Yo no puedo interpretar todos los sueños. Usted me puede contar un sueño, yo no sé qué significa. Yo no le voy a decir qué es, a menos que Dios me lo muestre y me diga qué significa. Eso es lo que es un profeta. Entonces, la manera que yo le puedo interpretar, o que el ministro fulano le puede interpretar el sueño, es que él le cuente a usted a ver qué soñó sin que le diga, y luego le diga lo que significa. Eso es como funciona en la Biblia. Así es como fue. La otra es que el sueño sea muy explícito y se cumpla. Pues no en esta interpretación. Se cumplió, pues esa es la interpretación de eso. Por eso es que nosotros no nos guiamos por sueños. Lamento frustrar a la gente que vaya a oír este mensaje y que pensó que yo le iba a interpretar sus sueños y que le iba a decir qué significa cada cosa, pero no soy profeta. Y le aviso para que usted no sea tan crédulo y le crea a cualquier persona que le va a decir lo que significa el sueño de usted. Por eso es que nosotros nos guiamos por la Biblia. La Biblia dice, dígale al justo que le irá bien. Hermano, te va a ir bien si te portas bien. No necesito interpretarle, ¿verdad? ¿Sí? Mira, hermano, mira, la blanda respuesta quita la ira. Eso es más poderoso que un sueño, ¿eh? Cuando alguien está enojado, no le contestes enojado. Si la mujer está gritando, tú no le grites. Si el hombre está echando rayos, no te le atravieses y háblale dulce, ¿eh? Es todo, no necesitas sueño. Nada más viva la palabra. Haga lo que dice la Escritura. Y si usted tiene la fortuna, porque la Biblia dice en Hechos capítulo 2 que en el postrero día Dios iba a derramar su espíritu y que los jóvenes iban a profetizar y los ancianos soñarían sueños. ¡Qué bendición! O sea, yo creo que si usted me tuve un sueño de Dios, esto, y yo creo, y Dios no, yo lo respeto, entienda lo que quiero decir, no estoy diciendo que no. Es un canal secundario que Dios utiliza. Miren, usted tiene aquí usted es como una antena de televisión. Su mente es como la televisión. Entonces usted le pone en el canal 33 y ve Univisión. Y le cambia al 39 y ve Telemundo. Y le cambia, la tele no produce, solamente capta las ondas que hay en el aire. Según la frecuencia que esté, el canal que usted le ponga es lo que va a mostrar. Entonces, cuando nosotros nos dormimos, nuestro subconsciente emerge y no está bajo nuestro control. Puede venir el Espíritu de Dios de alguna manera y darle un sueño profético que se puede cumplir, pero de la misma manera puede venir el malo y hacerle tener un sueño que no es de Dios. Entonces, cuando usted se despierta, es muy difícil que usted discierna, este es de Dios y este no es de Dios. ¿Me entiende? Entonces, por eso, aunque vengan, no nos guiamos por eso. Yo no le puedo decir, no sueñe, tampoco, ¿eh? O suéñeme un sueño, tampoco. Pero no nos guiamos por eso. Es muy difícil, los sueños son muy engañosos. Miren, los salvajes y los niños. Hay un libro que se llama La Rama Dorada. Y ahí habla, es un antropólogo, un inglés, y habla de sueños y cosas, ¿verdad? Pero él habla como algunas tribus no distinguen entre el sueño y la realidad. Hay gente que se sueña y despierta y siguen como en el mismo plano, como que para él es verdad lo que soñó y lo que está viviendo, ¿eh? Un escritor que se llama Borges está contando de un niño que tuvo un sueño. Dice, yo soñé, ¿qué soñaste? Hijo, era su sobrino, que estaba en un campo y había una casita y había flores y había varios cuartos y yo entré. ¿Perdón? Y yo entré y cuando entré abrí una puerta, dijo el niño, y abrí la puerta, y cuando abrí la puerta, ahí estabas tú, tío, te vi a ti. Oh, y el tío lo vio y dijo, oh, qué bien. Y luego le dijo el niño, a propósito, tío, ¿qué hacías ahí en ese cuarto? Okay, lo cuenta él para mostrar que el niño no puede distinguir entre el sueño y la realidad. O sea, lo traía todo al mismo plano, ¿ah? Y quería que el tío le contestara qué estaba haciendo ahí en su sueño, ¿ah? O sea, eso no es posible, ¿ah? Por eso es que es difícil interpretar sueños, ¿ah?
Estoy hablando de sueños, todavía ni siquiera he hablado de pesadillas, aunque anoté aquí muchas cosas acerca de las pesadillas, ¿verdad? No quesadillas, esas a todos nos gustan, ¿no? Pero las pesadillas no nos gustan, ¿no? Las pesadillas también son sueños, ¿no? Y son sueños que nos inquietan y son sueños negativos. Pesadilla en español, pues suena como que no tiene la carga emocional que tiene la palabra en otros idiomas. Pesadilla, como termina en illa, es como un diminutivo, así como uno dice ahí, iba a dar un gran salto, decían, pero nomás dio un saltillo. Quería una manzana y un manzano y era un manzanillo así chiquito, ¿eh? Entonces cuando termina en illo o illa en español, nos da la sensación de que es algo pequeño, ¿eh? Entonces cuando se dice la pesadilla, pues a veces la gente no le impacta tanto, ¿eh? Pero en otras lenguas la palabra pesadilla tiene una carga emocional más fuerte, ¿eh? Entre los griegos, la palabra es efialtes, y efialtes no nada más era la pesadilla, sino era el demonio que producía la pesadilla, ¿eh? O sea, porque ellos pensaban que el malo es el que produce los malos sueños. Y sí, porque toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, ¿eh? Entonces, pero la gente puede tener pesadillas también cuando se duerme mal, cuando está presionando la parte del corazón y no está fluyendo la sangre de la manera apropiada. La gente empieza a tener sueños inquietantes, ¿eh? A veces son pesadillas. Pero en los griegos le llamaban efialtes, igual que al demonio. En latín le llamaban incubus. O sea, incubus era un demonio que tenía una connotación sexual y se pensaba que era un demonio que se subía sobre el pecho del durmiente y le inspiraba las pesadillas, ¿no? Yo he oído la expresión entre mexicanos, se le subió el muerto, dicen, ¿no? Porque siente una opresión y una falta de oxígeno y que está empezando a ver cosas en sus sueños y no puede despertar. Esa es una pesadilla. Hermano Brand dijo, pesadilla es que no está despierto ni está dormido. Eso es como el infierno, como atrapado entre la cuarta y la sexta dimensión. Esa es la dimensión del infierno y de los demonios. Es una pesadilla, no puede despertar ni estar dormido. En alemán le dicen Alp. Es como elfo. ¿Saben qué es un elfo? Como un duendecillo. Y es lo mismo, que piensan que se sube un duende o un elfo y por eso sueña así. Hay un cuadro de Fuseli o Fusel, y lo pintó en el siglo XVIII y se llama La pesadilla. Y es una muchacha que está acostada, se despierta y se aterra porque ve que sobre su vientre se ha acostado un monstruo pequeño, negro y maligno. Ese monstruo le llaman la pesadilla. Cuando Fuseli pintó ese cuadro estaba pensando en la palabra alp, o sea, en el elfo, en el demonio que se sube y le presiona y hace que sueñe mal. Ahí está una representación del cuadro. Y luego nos dice Borges, un sabio argentino, que la palabra más sabia para él y ambigua del nombre era el nombre inglés The Nightmare, como se llama el cuadro, The Nightmare, que significa la yegua de la noche. Por eso en el cuadro está pintada como una yegua en inglés. Vea cómo en otras lenguas la palabra tiene una carga emocional distinta, más, algunas cosas se entienden más en nuestro idioma, otras en otro idioma. Alguna vez dijo Shakespeare, I meet the nightmare, me encontré con la yegua de la noche. O sea, eso es no, déjame el cuadro. Esa es la pesadilla. La raíz etimológica, nightmare o nightmare, es también el demonio de la noche. También en inglés también significa el demonio de la noche, la yegua de la noche, el demonio de la noche. Y pensaban los ingleses que la pesadilla era ocasionada por un demonio. Quizás sea esa una traducción del efialtes griego, del incubus latino. Y también en alemán, yo no sé pronunciar alemán, pero es Nachtmare, que quiere decir la ficción de la noche, o lo falso de la noche. Entonces, ¿cree usted que podemos guiarnos por sueños o por pesadillas? No. Nosotros nos guiamos por la palabra de Dios. Y la repetirás a tus hijos y a los hijos de sus hijos, y siempre, siempre vamos a hablar.
Dijo el hermano Branham, Hebreos capítulo 5, 6, nada más voy a decir un extracto, tengo muchos para leer, pero no voy. Dice, ustedes, tabernáculo Branham, capítulo 5 y 6, parte 1. Yo sé, tenemos sanidades, lo cual es maravilloso. Nosotros tenemos visiones, eso está bien. Ustedes tienen sueños espirituales, y algunas veces no son sueños espirituales. Y algunas veces nosotros tratamos de ayudar a los pobres, hacemos lo que podemos, eso está bien. Pero ya no estamos hablando de eso, estamos entrando en otra fase, dejando la doctrina, estos inicios, vamos adelante a la perfección. Pero hay que dice, ustedes tienen sueños espirituales y algunas veces no son sueños espirituales, ¿no? Entonces no nos vamos a guiar nosotros por esas cosas. José, él era un profeta, era un hombre espiritual, y Dios le daba el sueño de las personas y la interpretación de los sueños. Wow, me hubiera gustado haber nacido con un don así, ¿eh? Pero Dios no permitió que así fuera. ¿Entienden, hermanos? Se ponen de pie, por favor. Porque el hermano Juan no es tan fantasioso a veces, ¿verdad? A lo mejor no es lo que le gusta a la gente, ¿verdad? A la gente le gusta que le digan, no, a ver, que soy no está tremendo por los... Sí, hermano, y le dan a la gente sus guayabazos y para mantenerla. Pero yo quiero ser realista. Y sí, Dios da sueños. Quiero que quede claro. Sí, Dios habla por sueños. Sí habla por sueños. Pero no es la principal manera de hablar. La principal manera de hablar es su palabra. Si tiene un sueño y el sueño es diferente a lo que dice la palabra, su sueño no es de Dios. Es que yo soñé que tenía que dejar a esta mujer porque Dios me tenía en el sueño, vi la mujer que Dios había tenido para mí, que Él escogió. Eso es del diablo. Va en contra de la palabra. Dios me dijo, deja este viejo carcamal y búscate un modelo nuevo. O sea, en el sueño yo vi al muchacho como un Adonis. Y yo vi que se moría, ¿va? Y que ya me iba a dejar libre. Y que, o sea, esos son los sueños de Dios. Eso no es correcto. Usted no se puede dejar guiar por esas cosas. Nuestra guía es la palabra. Usted no puede decir, este predicado yo creo que sí está bien, es de Dios, porque yo soñé que está... No. Oiga lo que dice, lo que enseña, si está conforme a la palabra. No es por lo que usted soñó. ¿Cuántas muchachas viven sus vidas desgraciadas porque soñaron con el príncipe azul y les resultó sapo? O sea, no se puede guiar por sueños. Abra sus ojos, oiga, vea la palabra, es lo que le dice, no por sueños. Por eso vuelvo a mi mensaje, que es el mensaje que predicaba el hermano Branham. Vuelvan a la palabra, quédense con la palabra, lean la palabra, crean la palabra, vivan la palabra, y eso los va a llevar a Dios. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias por tu palabra, perdóname el tiempo que tomé. Bendice a mis hermanos aquí en la Ciudad de México, Señor. Queremos todos los sueños espirituales que tú quieras mandarnos, Señor, pero también queremos el discernimiento espiritual correcto para saber diferenciar cuando tú hablas y cuando no, Señor. Permítenos guiarnos y dirigirnos por tu Espíritu Santo, por tu santa palabra, Señor, que nos lleve a ti, que nos ilumine, que nos permita ser mejores. Y gracias por tus dones y tus misericordias. En tus manos nos ponemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a cantar. Tantito así de pie para descansar. El que me dijiste. Tú dime. Si crees que no lo voy a alcanzar. Se llama Poema de Amor. Cristo, moriste en una cruz, resucitaste con poder, perdona mis pecados hoy, sé mi Señor y Salvador. Cámbiame y hazme otra vez y ayúdame a serte fiel. Cámbiame y hazme otra vez y ayúdame a serte fiel. Vamos a cantarlo otra vez. Cristo, moriste en una cruz,
y sal.